Muy bien, buenas noches, Dios les bendiga. Una vez más con Tiempo de Dios, gracias por este espacio del canal y gracias por poder compartir con ustedes. Estaba escuchando acerca de algunas personas que están hablando de tanto temor, ¿no? Tanto miedo. Ahora estuve pensando, reflexionando yo mismo, ¿cuándo viene el temor? Nunca se educa con temor, ¿no? A veces nosotros los papás somos de advertirle a los chicos, cuidado si te pasa eso, te podés morir, cuidado aquello. Y la realidad es que no se educa así. Y tampoco se educa de esta manera a un ciudadano, con temor. Yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo hay muchas personas que han entendido esto y no lo hacen. Porque en realidad, queridos, el temor viene después de la desobediencia, por ejemplo. El temor viene después de la mentira, que te descubran. El temor viene después de la desobediencia, el saber que hay algo que te dijeron que está mal y que vos lo hiciste igual. Es decir, el temor no es un modo de educación, sino que el temor es consecuencia de algo que yo no me hago cargo o hice mal. Y luego viene el temor, ese temor que nos para, ese temor que nos detiene, ese temor que no nos deja avanzar, ese temor que no sabemos qué va a pasar mañana, ¿sí? ¿Qué sucede? Pero yo quiero en este tiempo, y lo hago a menudo, compartir que no es esta situación solamente la que tenemos que hablar y decir, bueno, estas cosas son así, esta situación, en todo momento, porque antes había otras situaciones, en tu vida propia, en la vida personal de cada uno de nosotros, vivíamos distintas situaciones, ¿no es cierto? Pero hoy está esto que, como digo siempre, está un poco generalizado. Y hoy la gente habla mucho de fracaso, habla mucho de cosas perdidas, de falta de oportunidades, ¿sí? Uno está todo el día casi escuchando y viendo que eso se viene y lo que se va a venir que es peor. Y la realidad es que cuando uno lee este librito, que leemos algunos loquitos, hablan de que es así, que va a ser así, ¿no? Que toda esta problemática se va a ir empeorando en la medida que nosotros vayamos haciendo la nuestra, ¿no? Sigamos viviendo como nosotros queramos. Pero hay una esperanza maravillosa cuando se cree en Dios, ¿no? Y hay oportunidades, y no importa cuál sea la situación. Yo en estos tiempos de dificultades veo gente que tiene trabajo, gente que consigue trabajo, gente que busca trabajo, ¿sí? Y por el contrario, la gente que está todo el día permanentemente escuchando, ¿sí?, opiniones o no teniendo esperanza por delante. Entonces, yo quería compartir con ustedes un pasaje bíblico que es muy, muy, muy viejito, ¿no? Viejito en cuanto a que primero está en la palabra de Dios y en el tiempo de Jesucristo, pero también para muchas personas. Yo creo que hay muy poca gente que por lo menos, si no lee la Biblia, ha escuchado acerca de aquel paralítico que sus amigos rompieron el techo para dejarlo entrar, ¿no? Para ponerlo delante de Jesús, para que Jesús lo sanara. Y fíjense qué cosa interesante, la palabra de Dios es una fuente de sabiduría tan profunda, gente, tan profunda, que todos los días recibís sabiduría en la medida que lo leas, que lo apliques. Y de cada texto, de cada pasaje bíblico podés sacar enseñanzas por doquier, tremendas, muchísimas, ¿no? Y entre algunas de ellas, yo estoy preparando algo para el domingo, pero para otros lugares, porque este domingo en el culto de 10:30, que se hace en Fonseca 700, y luego también eso hasta el cupo limitado de 50 personas, luego tenemos el Zoom, para poder escuchar a las personas, va a predicar mi esposa, ¿no?
pero yo tengo que ir a predicar a otros lugares. Y estaba pensando en esto, y el día pasado compartí con los jóvenes este mismo pasaje, pero resulta que después vino con este mismo pasaje otra enseñanza a una misma persona que soy yo. Y he escuchado tantas cosas acerca de esto, pero la más sencilla es que en estos tiempos necesitamos ser solidarios y trabajar juntos. Por el contrario, la gente hace todo al revés, ¿no? La gente dice, yo me voy a salvar solo, yo no necesito de esto. Hace cosas sin darse cuenta de las consecuencias que luego traen temor, ¿sí? Hacen cosas en la vida, viven la vida, ¿sí? Con mentiras, con engaño, queriendo creer que todo lo puede hacer solo. Y luego cuando está mal, viene el temor de perder todo, de quedarse solo. Fíjese que la secuencia de esta historia de este hombre que estaba paralítico está en todos los evangelios. Y en este caso específico yo les voy a compartir de Lucas, ¿sí? Aunque también está en Marcos, y en Marcos es el evangelista es más minucioso en contar detalles, ¿no? Pero Lucas dice que un día, mientras enseñaba, estaban sentados algunos de los fariseos y los maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y también de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban una camilla en una camilla a un paralítico y procuraron entrar para ponerlo delante de él, pero no pudieron a causa de la multitud. Imaginémonos la situación, ¿no? La camilla, desde ya de aquel tiempo, son cuatro personas que se pusieron de acuerdo para llevar a alguien que estaba paralítico. Saben que yo estas situaciones la comparo mucho, y a esto apunto quizás para la prédica que estoy preparando, a la gente que no conoce a Cristo, o la gente que conociendo de Cristo no vive como cristiano. Es un paralítico espiritual. Y fíjense cuál es la diferencia entre el paralítico y la discapacidad. La discapacidad a veces que tiene que ver con lo mental y demás. Dios nos habla de que van a ser juzgados por su naturaleza. Y ustedes saben que ellos es lo más tierno que existe, ¿sí? Ellos no tienen maldad para nada, bajo ningún aspecto. Son cariñosos, amorosos, etc. El paralítico tiene una situación que es motriz, pero no intelectual. De hecho, uno de mis trabajos cuando yo era chiquito, tenía 12 o 13 años más o menos, uno de mis trabajos era llevar a un chico, a un muchacho que era paralítico, que era contador público. Así que yo todas las mañanas, muy tempranito, lo llevaba hasta el trabajo, trabajaba en la Casa de Gobierno de la provincia de La Pampa, en Santa Rosa, en aquellas carritos fabricados así muy artesanalmente, porque no tenían todas estas situaciones que hay hoy, de tener un motorcito, de poder aún manejarse solitos. Y este muchacho era muy inteligente, por eso le digo, ya él se recibió de contador público y entró a trabajar en la Casa de Gobierno, y yo iba todos los días a llevarlo por la mañana, y a veces a buscarlo a la tarde, o iba su mamá a buscarlo. Era un hombre que uno podía conversar, charlar, es decir, pero no podía valerse por sí mismo físicamente. Por eso digo que las personas que no conocen a Cristo intelectualmente piensan, viven, se desarrollan, buscan, pero nunca tienen esperanza, o a veces hay mucha maldad en la cabecita, ¿sí? Y llega el momento en que se sienten que no pueden caminar, que no pueden andar y que están solitos. Quizás haya sido la circunstancia de este muchacho, ¿no? Este hombre paralítico por muchos años que tenía, en este caso podemos decir que podemos evaluar por el pasaje bíblico que eran 4, que seguramente no fueron solamente ese día a buscarlo y cargarlo porque habían escuchado que andaba Jesucristo por allí con la autoridad y el poder que Jesucristo tiene de sanar,
sino que eran unos amigos cotidianos. Yo me recuerdo que este muchacho que le decíamos Negrito, era director técnico, ¿sí? O mejor dicho, formaba equipos de fútbol. Tenía varios pibes que jugábamos al fútbol con él, que él nos dirigía, y después cuando fue más grande, o económicamente estuvo mejor porque él era grande, compraba un auto y salía a pasear con los más jóvenes, entre ellos mi hermano, que le manejaban el auto porque él no podía manejar, pero todos disfrutaban de la amistad de él. Tenía amigos, como este hombre, que tenía amigos y que decidieron que necesitaban ayudarlo porque como que escucharon que había una solución, como que había una salida. Y yo quiero decirte que frente a todos estos temores, frente a todas estas situaciones que uno vive, y muchas veces por desobediencia propia, por querer hacer la nuestra, por creernos mayores, por creer que no necesitamos de nadie, muchas veces luego entramos en temor, ¿sí? Entramos en temor no solamente por nuestras vidas, sino a veces la consecuencia que trae nuestra desobediencia, la mentira, el engaño, ¿sí? Entramos en temor porque también abarca a nuestros hijos, a nuestra familia. A veces perdemos cosas precisamente por eso, ¿no? Así que estos amigos tuvieron algo que hoy necesitamos destacar mucho, queridos, y es la solidaridad. 4 que se ponen de acuerdo, cargan al paralítico en la camilla y van. Claro, pero esto no significaba que no se iban a encontrar con problemas. Y el primer problema es que aparentemente dicen que esta casa donde estaba Jesucristo puede haber sido la del apóstol Pedro. Y ellos escucharon que él estaba allí predicando, hablando, pero también sanaba a las personas. Y se encontraron con este obstáculo, pero no pudieron entrar a causa de la multitud. Pero no se quedaron con eso. Hoy la gente que tiene temor, hoy la gente que está viviendo y haciendo caso a todo esto que ocurre, ¿sí? O desobedeciendo a todo esto a causa que ocurren y que tenemos advertencias por delante y que nos dicen cuídense de esta manera, de la otra, y cuando pasa algo, luego entramos en temor, ¿no? A veces por desobediencia, a veces por descuido, etcétera. La cosa es que ellos intentaban, quizás me gusta pensar que podría ser la última vez que Jesús pasara por allí. Como quizás a vos hay una oportunidad delante tuya que se va a dar una sola vez, ¿no? Y ahí es donde está tu decisión. Si te vas a quedar allí, bueno, nos encontramos con un problema, hermano, disculpa, vas a tener que seguir todo el resto de tu vida paralítico porque no podemos entrar. No. Esos 4 amigos, dice el relato bíblico, que así que se subieron a la azotea y separando las tejas, ¿sí?, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Frente a Jesús. Yo me acordaba de una frase triste del líder de nuestro país, ¿no? Que no hay ley que diga o que te castigue por adelantarte a una persona, ¿no? Es decir, no hay una ley que vos vayas a un supermercado y veas una viejita con 5 paquetes así, vos agarrás y te le metés adelante. Claro, no, eso es ética, se llama nada más. Eso se llama comportamiento, eso se llama educación. No hay una ley, no te van a meter preso por eso. Pero es educación, es lo que se ha ido perdiendo y las cosas que se van permitiendo. Pero en este caso buscar a Jesús, ahí sí tenés que salir corriendo a ponerte en primer lugar. Porque sabés una cosa, Jesús no es como los hombres. Jesús, vos podés buscar, ir detrás de un hombre, hacer cola para ver a un hombre, pero son hombres. Los otros días alguien me mandaba una frase y me decía el cura sanador, otro el pastor sanador. No existe ni el cura ni el pastor sanador. El sanador es uno solo, es Jesucristo. Y todos aquellos que hablamos de Él, cuando pasa algo, cuando sucede algo en favor de tu vida o de quien sea, es para gloria de Dios, no para nosotros. Lo que nosotros hacemos es obedecer a Dios, que nos dijo que debemos cuidar al prójimo, que debemos ayudar, que debemos bendecir, que debemos preocuparnos,
que debemos estar cerca. Por eso estos 4 hombres agarraron al paralítico, se encontraron con ese problema, pero ese problema no los detuvo. Abrieron el techo, rompieron el techo. ¿Han escuchado esa frase? ¿Sabe, mi querido amigo, que con Jesucristo se puede seguir rompiendo techos en la vida, ¿sí? Para llegar a lo que uno desea? Porque con Jesucristo hay esperanza en todo tiempo, en todo momento. A él no le importa la pandemia, no le importa ninguna situación, dónde vivas, en qué situación vivas, de dónde saliste. A él no le importa nada. Si vos lo buscás a él, él siempre tiene la salida para vos. Así que ellos rompieron el techo. Los 4 amigos, 4 que se pusieron de acuerdo para ayudar a alguien. Y lo bajaron y lo pusieron al frente de Jesucristo. Y Jesucristo, al verla, porque aquellos se habrán quedado allá mirando a ver qué sucedía, si Jesús se había enojado porque lo llenaron de tierra. No. Jesús estaba feliz porque a él había visto la fe, la confianza. Ellos habían visto como si fuese la última oportunidad que tenían para su amigo. Entonces rompieron el techo y lo bajaron y lo pusieron delante de Jesús, y Jesús lo sanó y lo salvó. Dice que él agarró la camilla y se fue. Seguramente a contar lo que había hecho Dios, que antes estaba paralítico y ahora camina. ¿Sabes que eso también puede ser lo tuyo? ¿Sabes que ese también puede ser tu camino? Una de las mayores preguntas, o de la cantidad de veces de preguntas que me hago yo para mi propia vida, es: ¿dónde estaría yo si un día Jesucristo no hubiese llegado a mi corazón? Si no hubiese habido una madre, o un amigo, o un desconocido, como me pasó en los últimos tiempos, un hombre que ni siquiera sabía de quién era, me invitó a tomar un café y me habló de Cristo, y llegué a la iglesia, y nunca más me alejé de ella. Y me casé con una señora cristiana que me enseñó un montón de cosas. Así que tengo muchos hijos, los míos propios y espirituales, que nacieron en el seno de una familia cristiana. Y te puedo asegurar que se ve la diferencia. Porque Cristo marca un camino. Cristo salva. Cristo sana. Y no solamente físicamente como a este paralítico, sino emocionalmente. Te invito a que vayas corriendo y que no te importen los obstáculos, busques a Jesucristo, porque a Él no le importa la situación que estés viviendo ni por la que está pasando la sociedad. Él siempre te va a sanar. Que Dios te bendiga.